Bien, pues continuamos con nuestra programación y ahora lo hacemos con Antonia Torrelló, David G. García Vivancos y Joaquín Zapata, que nos presentan el libro Muy hartas. Bueno, perdonadme, pero tengo que saludar a Joaquín, que Joaquín, bueno, pues estamos en redes sociales, no nos conocemos personalmente, pero por redes sociales sí que hablamos algunas veces. ¿Qué tal, Joaquín? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eva? Muy bien, encantado de estar contigo como siempre. Y es una de esas cosas mágicas y bonitas de gente que tienes amistad, ¿verdad? A través de redes sociales, Sí. que hablas, pero no te has visto nunca en persona. Pero bueno, Ujú, espero solucionarlo muy pronto. Tú sabes que yo tengo raíces ahí andaluzas ujú. en Jaén y dentro de nada, a la que pueda, voy para allá. Muy bien, pues aquí estamos. Y bueno, al ladito tenemos a Antonia Torelló y a David García Vivancos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenos ¿qué tal? días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ellos vienen a presentarnos Muy hartas, que nos muestra una historia en caricaturas que reivindica el feminismo. ¿Así es, Bueno, Antonia? es una reivindicación de mujeres artistas de toda la historia del arte que por circunstancias X pues no se conocen, no están expuestas en museos o la gente pues simplemente no las conoce y lo que queremos desde aquí pues bueno pues es reivindicar su figura como artistas de pleno derecho dentro de Ujú. la historia del arte. Hay que decir que Antonia Torelló es licenciada en Historia del Arte y especialista en mujeres artistas. Antonia, ¿hay muchas mujeres artistas ocultas, anónimas? Pues un porrón. Nos daría para libros infinitos sobre el tema, por desgracia. Pues bueno, conocemos muy poquitas. Es verdad que cada vez se van escribiendo más libros, cada vez se hacen más exposiciones en los museos, pero queda mucho trabajo por hacer pues para darles el sitio que realmente se merecen. Uh-huh. Bueno, ya lo decía Virginia Woolf, ¿no? Que, que el primer escrito de una mujer, más o menos, que no me sé muy bien la frase, era anónimo. Sí, La sí, primera sí. frase, eso es, el primer escrito de una mujer se llamaba Anónimo. Anónimo que ¿cómo era? Que tantas obras ha escrito era una mujer o Era algo una así, mujer, algo ¿no? así era, sí. Bueno, y David García, ilustrador especializado en caricaturas. Así David, es. cuéntanos, ¿cómo te metes en este proyecto? Pues, a ver, es un proyecto que es totalmente personal, en el sentido de que la idea siempre fue hacerlo juntos. Uh-huh, Muy Hartas es la segunda parte del proyecto Hartas, uh-huh. en el que ya se recuperaban bueno, pues las figuras de 28 mujeres artistas. En este Muy Hartas tenemos otros 28 mujeres artistas más. Y mi labor en el libro es acompañar esa investigación tan fuerte documental que ha hecho Antonia Uh-huh, con mis ilustraciones, que en este caso, como bien comentabas, pues son caricaturas. Hay que uh-huh. decir que David también es historiador del arte, con lo Ajá, cual el interés no deja de ser común al final, ¿no? claro. ¿A quiénes podemos encontrar ahí, Antonia? Pues a un montón de mujeres. Tenemos desde una de las primeras que fue Hildegarda de Bingen, que era Mm, una monja que nos encontramos en el siglo, en el siglo XI, hasta la última, que es Leonora Carrington, pintora surrealista, que ahora mismo tiene una exposición en la Fundación Mafre de Madrid, pasando por Aurelia Navarro, andaluza, un portento de mujer valiente a la hora de dedicarse a la pintura, pasando por Harriet Powers, esclava americana que cuando consigue su libertad decide ponerse a hacer colchas para sacar adelante a su familia. Tenemos Alice Guy, la primera directora de cine europea francesa que da el salto a Hollywood, y estamos hablando de los años 20. Es decir, que tocamos muchísimos palos distintos para demostrar que las mujeres artistas han estado en todos los rincones del arte y haciendo absolutamente de todo. uh-huh. ¿Sigue habiendo ese anonimato en el entorno artístico? Actualmente yo creo que ya no, en el sentido en el que las artistas actuales tienen el mismo reconocimiento y el mismo acceso a los estudios que pueden tener
que pueden tener los hombres. Es decir, en la carrera de Bellas Artes hay muchísimas mujeres, pero el problema sigue siendo que esas mujeres muchas veces no llegan a entrar en el mercado del arte de una manera igualitaria como los hombres, ¿no? Evidentemente, si nos vamos al pasado, antes de los movimientos feministas de los años 60, que es verdad que reivindican un poco todo, ahí sí que encontramos ese sesgo, porque pues las mujeres tienen una serie de limitaciones que no les permitían poder dedicarse al arte de una manera normal. No sé si conoces a la Roldana. Sí, conozco a la Roldana, soy parte de la Roldana. Sí, bueno, esa mujer imaginera del arte de la Semana Santa de Sevilla. Yo creo que tendrá obras por más sitios, y una mujer también muy valiente en aquella época. Fue un ejemplo que no se ha vuelto a repetir, en el sentido de que tenemos una mujer escultora que trabaja para 2 cortes de 2 reyes distintos. Eso no se ha vuelto a repetir dentro de la historia del arte. Es decir, es un hito para nuestra historia del arte contar con una figura así, que debería tener una reivindicación muchísimo mayor de lo que ya lo hace. Bueno, David, es complicado. Aquí estamos. Ahí está. Que nos liamos las mujeres de palique. David, es complicado trasladar lo escrito al caricaturismo. Pues yo creo que la respuesta corta sería depende del personaje. Vale. Porque la caricatura, en primer lugar, hay que entender que es una interpretación subjetiva. Es decir, yo tengo que dibujar y conseguir un parecido, ¿no?, de esa persona. Por tanto, me tengo que basar en imágenes de referencia para que esa caricatura sea reconocible como la artista en particular. Y ahí es donde viene el meollo, ¿no?, donde viene realmente toda la chicha de esta parte de búsqueda. Cuando existe la fotografía, normalmente, si hay fotografía de esas artistas, es mucho más fácil. Sí. Tenemos imágenes de referencia en las que yo me puedo basar para hacer caricaturas, pero cuando no existe la fotografía, hay que usar lo que pues tenemos a nuestra mano. Muchas veces son retratos, autorretratos, efigies en monedas, en fin, lo que podemos utilizar como referencia. ¿Qué es lo más complicado que te ha pasado en esta obra? Pues probablemente la figura de Harriet Powers, probablemente, así de memoria, porque aunque sí existe la fotografía en esa época, solo hay una fotografía suya, con lo que solo hay una imagen de referencia. Y el problema es que esa imagen tiene muy mala calidad. Es una vista de frente, muy borrosa, muy poco definida. Entonces, claro, normalmente yo suelo necesitar, a ser posible, frente, perfil y 3/4 para entender bien la fisonomía de la persona. Claro. Lo importante en caricatura, al menos en mi caso, es entender esa fisonomía para luego poder representarla. Pero en este caso solo tenía esa imagen y, por tanto, pues hubo que hacer una labor interpretativa grande. Pero luego te pasó también con Diana Mantuana, que teníamos solo un grabadito pequeñito de época que era peor todavía. Sí. No es evidentemente el único caso, porque Diana Mantuana también pasó. De hecho, tardamos tiempo en encontrar esa imagen de referencia, que apareció en un texto muy bueno, ya cuando la investigación sobre ella ya llevaba tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva entre la investigación, luego David, plasmar a los personajes? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues la verdad es que es difícil de definir, porque es evidente que la investigación de Antonia lleva mucho más tiempo que la parte de creación de los dibujos, porque su faceta es acceder a todas esas fuentes escritas, leerlas y interpretarlas, recopilar información, y todo eso lleva mucho tiempo. Claro. En el sentido que, es ir buscando libros, consiguiendo esos libros, leyéndolos, sacando lo más importante, y eso es verdad que lleva mucho tiempo. Una vez tengo toda la información, pues luego ya es más rápido, pero ese proceso sí que es muy tedioso. Y tiempo como tal, pues no sé. Sí, aventurarnos, pero un año se va fácilmente en hacer toda esta investigación. Claro. Sí. Joaquín. Sí.
¿Qué es lo que a ti te te lleva a presentar el libro? ¿Qué es lo que...? Bueno, a mí me invitan y como verás lo voy a tener muy fácil porque yo lo Sí. único que voy a hacer es repartir juego entre ellos dos y lo Sí. que tienen que hacer es contar cada uno su experiencia. Me invitan a hacer la presentación y lo primero que hago es contactar con ellos. Ya sabes que a mí me intento ser muy claro y decir, oye, ojalá sea la persona adecuada. Me sumerjo muchísimo en todo el contenido. He visto todas las entrevistas que han hecho, todas las presentaciones que han hecho. He leído los 2 libros que tengo aquí y 2 cosas solamente muy importantes. Una, proclamar la absoluta ignorancia que tenía yo, que esto lo han dicho otras personas en las presentaciones, respecto a todas estas mujeres artistas, a pesar de que me dedico a ello profesionalmente. Y dos cosas más. Otra, que me sorprende mucho lo igual que están las 2 cosas, los 2 trabajos, tanto las biografías que escribe Antonia como los trabajos que hace David, que son extraordinariamente meticulosos y que no es un libro que está complementado con caricaturas o un libro de caricaturas complementado con texto. Ellos hacen mucha hincapié en eso cuando hablan también. Las 2 están absolutamente al mismo nivel y puedes caer en ver lo fácil, digamos, de los dibujos, las caricaturas y eso, ¿no? Y en tercer lugar, que es un libro maravilloso para tener en tu casa, de referencia, porque todo lo que tiene te da muchísimas más horas a la hora de investigar. Cualquier artista que cojas te va a dar luego la oportunidad de volver a ver un montón de cosas de ellos a través de internet y tiene una bibliografía extraordinaria, que es un trabajo maravilloso de Antonia y que bueno, creo que es una obra de referencia que hay que tener en casa siempre. Joaquín, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del libro, de las protagonistas del libro? ¿Quién? Bueno, yo tengo una favorita, pero claro, es que yo estoy inmerso en Picasso, porque conmemoramos los 50 años de Picasso y Dora Maar para mí, pues claro, he estado siguiéndola constantemente, aparece en todos los libros que he estado leyendo de Picasso y entonces pues me he recreado especialmente en ese. Y por decirte uno de mis favoritos, pues me quedaría con ese. Además, la caricatura me parece que, aparte que en mi opinión era una mujer bellísima, creo que la caricatura hace mucha justicia en ese aspecto, porque a veces las caricaturas parece que tienen como que exagerar ciertas cosas. Sí. Y yo creo que Dora Maar está guapísima, David, en este libro. Me encanta, la verdad. Sí, además, en el caso de Dora Maar, que no es el único caso en el libro, claro, hay que entender que nosotros hacemos el libro codo a codo. Y Antonia me dice, pues este personaje hay que dibujarlo en esta época, que eso es importante. Entonces, claro, Dora Maar tenía que salir joven, puesto que hay muchas más imágenes de Dora Maar cuando era más mayor. Claro, pero ya en esa época ya no nos interesaba para el libro. Entonces está dibujada en una época concreta. Y como esa, otros tantos personajes. Yo creo que estos libros son libros de colegio. A ver si me entendéis. Estos libros deberían... De instituciones. Sí, totalmente. Yo creo que estos libros deberían de que los niños tuvieran acceso y las niñas tuvieran acceso a ellos fácilmente en las bibliotecas de los colegios y que los maestros y las maestras se implicaran también en que descubran la importancia de la mujer en el arte. De hecho, además, Antonia imparte talleres. Son libros que están escritos de una manera muy llana, muy sencilla, precisamente pensados para que todo el mundo pueda acceder a ellos. David, antes te he preguntado qué era lo más difícil, qué es lo que más te ha costado, pero ¿cuál ha sido lo más facilito que tú dices, bueno, esto lo tengo yo en...? Pues es una pregunta mucho más difícil de contestar de lo que parece. Sí. Porque, claro, hay que entender que mi especialidad es la caricatura. O sea, yo dibujo caricaturas todos los días, escribo sobre caricatura, también soy profesor de caricatura, tengo mis propias charlas y cursos y talleres sobre caricatura. Entonces, claro, cuando estás tan metido en un área como yo, es difícil quizá, ¿no?, a veces quedarte con esos detalles que son más sencillos. Probablemente lo más sencillo de la creación de este libro ha sido lo que yo no he hecho porque me lo han dado hecho. Es decir, Antonia hizo una labor de búsqueda de referencias gráficas brutal. Se pasó googleando totalmente todas las caras, buscando las mejores imágenes, buscando todo. Entonces, claro, era un primer filtro muy bueno, que luego yo en muchas artistas también completé, porque hay veces que digo, bueno, necesitaría tal ángulo de la cara, si lo puedo encontrar, y busco, ¿no? Pero toda esa parte de búsqueda de imágenes de referencia que la llevó a cabo Antonia, eso a mí
me ayudó muchísimo. Y eso pero sí que facilitó mucho el trabajo. Pero sí que es cierto que a veces yo creo que cuando David se pone delante de una cara, hay caras que evidentemente se entienden mejor que otras y caras que las sacan mucho más rápido que otras. No porque tenga más imágenes o porque tenga más referencias, sino porque la ha entendido mejor. A lo mejor con pocas imágenes ya se hace perfectamente una idea de cómo es y ¡chuf! Es súper... Sí. me refiero que el proceso... Porque al final mi proceso es mucho más mecánico en el sentido de recopilar información, leer, escribir, pero su proceso creativo, que a veces es el que menos se ve, verlo desde cero y ver cómo poco a poco va sacando todas estas caricaturas, todas estas mujeres artistas, lo que les da es maravilloso y es una suerte poder verlo desde cero. Es que, como dice Antonia, yo si no entiendo la fisonomía de una persona, me cuesta mucho dibujarla. Entonces, por eso suelo necesitar bastantes imágenes de referencia para entender cómo destacan o cómo son esos rasgos en la tridimensionalidad de una cara. David, una curiosidad que yo tengo. Por la fisonomía de esa persona, ¿llegas a conocer a esa persona más o menos? Era una persona más, ¿qué te digo yo? Más optimista, más pesimista, más triste, más alegre. ¿Conoces? Es una buena pregunta. De hecho, la buena caricatura, siempre tiene que ser algo más que la captación de lo puramente físico. Uh-huh. Es decir, es esa parte intangible, que hay ciertas cosas en la cara que sí, y en la cara y en el resto del cuerpo, que sí nos dan, que es la actitud, la expresión, los gestos. Entonces sí que es cierto que una cara, por cómo se expresa, por sus gestos, por sus facciones, nos da información, más allá de lo físico. Pero sin conocer a esas personas, la tarea se complica, lógicamente. Pero sí que es verdad que llegamos a conocerlas bien porque llegamos, tanto uno como otro, llegamos a meternos tanto en sus vidas, llegamos a investigar tantísimo y yo le hago tan partícipe a él de la parte de escritura que llegamos a conocerlas muchísimo y por eso tanto un libro como otro se llevan parte, yo creo, parte de lo que somos, en el sentido que las sientes como súper cercanas y sus luchas, su dolor, sus triunfos, a veces los sientes como propios. Claro, ¿no? Claro. Bueno, Joaquín, ¿proyectos tuyos? Cuéntame. Mira, ya sabes que a mí los que me conocen saben que a mí me gusta hacer poco, porque me gusta mucho leer y estar tranquilo, pero se me ha juntado 3 o 4 cosas y tengo a la gente sorprendida en Instagram, porque como pongo 3 cosas que tengo seguidas y parece como que tengo mucho, pero para nada. Mañana presentamos este libro aquí en la Casa del Libro, de aquí de Palma. Ojalá. A mí mi sueño sería, como has visto, y con lo bien que hablan y todo lo que cuentan y todo lo que puedes aprender con ellos, que nos fuésemos también para Sevilla, para ojalá, que me llevasen a mí como presentador. Bueno, allí sería maravilloso. Allí estaría yo, Sí, seguro pues mira, que sí. Si vamos a Andalucía, yo me prometo ir con ellos y por lo menos estar allí con ellos en esa presentación. Y luego, bueno, pues tengo también, sabes que hago talleres de creatividad con niños, que tengo uno también este sábado, el día 6, y luego el día 11... de aquí de mayo, en un hotel que se llama Hotel Almadás, presentamos una salita que la verdad es que es preciosa, porque tiene como todo el suelo es una pantalla, vamos a proyectar, a reproducir un vídeo en el suelo y luego vamos a pintar las paredes y vamos a hacer una performance que, bueno, me apetece mucho. Y a partir de ahí espero parar y estar tranquilo, dedicarme luego a mis niños en verano, que ya dentro de poco terminan el colegio. Y a leer, bien. Joaquín, y a leer. Es que de verdad, yo en 2010 dije, yo quiero dedicarme a leer. Sí. Ya te lo había dicho en otra Claro, en una entrevista que ya hablamos. Y lo cumplí, sí, yo tengo una estabilidad muy justita que me permite, entre el trabajo y eso, dedicarme el 80% de mi tiempo a leer. De hecho, Joaquín, yo hice un curso sobre lectura editorial, que digo, pues mira, esto... Y me acordé de ti. Sobre el lector, el lector editorial. Estuve haciendo un curso que la verdad disfruté muchísimo. Y digo, bueno, es que es nuestro trabajo ideal. Mira, yo tengo muy buenos amigos y tengo sobre todo un grandísimo amigo que es lector beta, de 4 editoriales y le mandan los manuscritos. Pero bueno, yo tampoco quiero que se convierta en una profesión. Yo prefiero estar aquí en mi estudio, como ves, tranquilo, leo y bueno, aprovecho las oportunidades que me aparecen, claro, como por ejemplo la de estar con ellos y bueno, pues encantado. Bueno, chicos, que tenemos que terminar ya.
y espero y deseo que vengáis a Sevilla a presentar el libro, ¿eh? A nosotros nos encantaría. Ojalá. Ojalá. Es un trabajo del que estamos súper orgullosos y cuanta más gente lo conozca mejor. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el libro a David y a Antonia. Enhorabuena. Nada, gracias a Muchas vosotros. gracias, un placer. Muchas gracias, Eva, por el ratito que has dedicado a Muy Hartas. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, Joaquín, que ya nos vemos por ahí por las redes. Hablamos cuando tú quieras. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.